Buenas tardes. A nombre del grupo de estudios euroasiáticos, vamos a tratar el día de hoy un tema muy importante en la coyuntura euroasiática, que son las recientes protestas sociales en Irán. Para ello, pues tenemos esta mesa se titula Mujer, Vida, Libertad, consideraciones políticas de la protesta social en Irán. Y para ello, pues nos acompaña una mesa de lujo, un grupo de expertas, panelistas que nos van a dar diferentes perspectivas sobre esta situación en Irán. Solamente para contextualizar un poco al auditorio antes de comenzar, eh, el, el 13 de septiembre una joven de 22 años llamada Inamini, kurda, se encontró en problemas con la policía de la moral en Teherán, la capital de Irán. Por un supuesto delito fue portar de manera inapropiada su vestimenta. Y bueno, eso devino en arresto. Eh, Estando bajo custodia, cae en coma esta mujer y 3 días después fallece. Las autoridades pues argumentan que fue que lo que ocurrió fue que tuvo un ataque al corazón, pero bueno, la evidencia sugiere que fue severamente golpeada, ¿no? El caso es que esta tragedia pues devino en la chispa que ha provocado toda una serie de revueltas y que es lo que pues nuestras expertas nos van a comentar el día de hoy. De acuerdo con el orden de la mesa, empezaríamos con la doctora Shekufe Mohammadi Shirmahale. Eh, Antes de comenzar, doctora, me permito leer un poco acerca de su trayectoria profesional para que nuestra audiencia pues, conozca un poco de usted. Shekufe Mohammadi Shirmahale es doctora en lingüística aplicada por la Universidad de Alicante. Es investigadora del Seminario de Hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y también profesora de asignatura en el Colegio de las Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esa misma universidad, la UNAM. Como investigadora y docente se ha dedicado a las aplicaciones de la semiótica, a la literatura y las artes, teniendo la cultura y el arte persas como el centro de sus estudios. Sus líneas de investigación incluyen la hermenéutica literaria, la hermenéutica del símbolo y la hermenéutica cultural. Entre sus publicaciones están los libros monográficos, Sintiendo la palabra, contextos lingüísticos y literarios del ícono metafórico, Estudios icónico del Shahnameh de Ferdowsi, una metáfora de la identidad iraní, y Mito, épica e identidad, el presente como metáfora del ayer. Actualmente la doctora Shekufe también es miembro de la International Association for Cognitive Semiotics, la Sociedad Mexicana para el Estudio de las Religiones y la Association for Iranian Studies. Eh, Sin más, pues le doy la palabra a la doctora Shekufe para que nos comparta sus ideas. Buenas tardes, muchísimas gracias por la presentación y también quisiera agradecer la invitación a formar parte de esta mesa. Bueno, como bien lo ha presentado aquí nuestro moderador, los acontecimientos que todavía siguen su curso en este momento que estamos hablando están marcando un nuevo periodo de la historia de Irán. Ya están entrando en la cuarta semana estas protestas que hemos estado viendo en más de 100 ciudades y pueblos iraníes. Y se trata de un evento muy especial, lo que está ocurriendo ahora, porque
se podría decir que en la historia de los 44 años de la República Islámica son las protestas más largas que se han dado. Entonces, las que más han aguantado, porque como bien sabrán, desde que se establece la República Islámica en el 79 hasta ahora, han sido varios los levantamientos y los movimientos sociales en contra de la represión del Estado en Irán. Me gusta la protesta de las mujeres en el marzo del 79 contra la imposición del velo. Entonces, empiezo por este evento porque las recientes, muchas personas le dan una dirección feminista. Muchas veces se habla de que se trata de un levantamiento dirigido mayormente por las mujeres y por derecho de las mujeres y en contra del velo obligatorio. Bueno, lo cierto es que la muerte de Mahsa Amini sí es una chispa verdaderamente importante, lo que enciende esa llama. Sin embargo, hay que tener en cuenta que tanto en este caso como en el caso de las protestas de marzo de 79 de las mujeres, aunque el tema del velo era un tema realmente que no quería utilizar el velo obligatorio, no era el único tema en cuestión, es decir, no era la única demanda que exigía la gente. Entonces, hoy en día estamos viendo lo mismo, es decir, existía esa conciencia ya desde el 79 que la imposición del velo obligatorio iba a ser solo el primer paso de una serie de imposiciones y limitaciones de derechos que fueron sucediendo a lo largo de la historia de la República Islámica. Es decir, estas mujeres que están hoy en las calles acompañadas, todas ellas también por hombres, eso hay que decirlo, porque están participando de la misma manera. Ellos empezaron diciendo, han matado a alguien por el velo obligatorio, por eso la primera consigna es también mujer, vida, libertad, que tiene que ver con la cuestión de la mujer, ¿no? Pero luego hay que entender, y eso me gustaría discutirlo con ustedes también, que esta consigna es mucho más amplia de la cuestión de una demanda por el derecho a la mujer de elegir su vestimenta. Porque pues estamos viendo ya desde el primer día de las manifestaciones que la gente se está pronunciando en contra de la totalidad del sistema. Es decir, el sistema político en Irán ha dejado de funcionar en lo que a la gente se refiere eso y a la justicia social. Entonces lo que están pidiendo es no a la República Islámica y no a todas sus políticas. ¿Por qué? Porque son políticas que no solo van contra la mujer, que es la primera parte de la consigna, pero también contra la vida. Y eso lo digo porque desde la presidencia de Rafsanjani, a finales de la década de los 80, Irán empezó su curso como un país, digamos, que estaba persiguiendo políticas capitalistas neoliberales. Se dieron una ola muy grande de privatizaciones y para que todo eso pudiera ocurrir, justo hubo una década de terror y de muertes, de represiones muy fuertes de presos políticos justo también a principios de la década de los 80. Entonces, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque a través de la represión que comienza con la obligatoriedad del velo en el 79, el Estado consigue crear un ambiente en el que sus opositores no pudieran presentarse, no tuvieran espacio para que pudiera llevar a cabo
sus políticas económicas. Esto es importante saberlo porque justo lo que estamos viendo hoy en la calle es gente que nos ha mostrado desde 1999 en las protestas de los estudiantes a pro de la libertad de expresión, luego en 2009 por la cuestión del fraude electoral, luego en 2017 por el alza de precios, luego en 2019 otra vez por el alza de los precios y también contra el velo obligatorio, y finalmente en 2021 contra las políticas medioambientales de la República Islámica, que han hecho que muchos ríos se sequen, entonces la gente se ha quedado sin agua limpia, sin aire puro que respirar. Y finalmente ahora en 2022 lo que estamos viendo con estas protestas. Entonces todo esto es una cadena que está relacionada con las políticas económicas, medioambientales y sociales de la República Islámica. Entonces no se puede entender las protestas recientes desvinculándolas de todo. Por lo tanto, es muy importante saber que la cuestión del velo es solo uno más, o es una más, mejor dicho, de las exigencias, ¿no? O de las demandas populares en estos momentos. Ahora, por eso mismo es que la palabra vida en la consigna de Mujer, Vida, Libertad justo se refiere a una lucha por una vida digna que no esté sujeta a este tipo de planes de desarrollo brutales que también no nos son ajenos, ni en México ni en otros lados del mundo. Entonces, ese tipo de políticas que en Irán también se han estado siguiendo y que han resultado pues, en hambre y en sed, ¿no? Como bien los movimientos así se llamaron, el movimiento de los sedientos, el movimiento de los hambrientos. Pero también, claro, todo lo que tiene que ver con esa cuestión de la lucha por la libertad de expresión está también en la consigna, en la última palabra, que es libertad. Entonces, es una consigna que fue creada en un principio por los kurdos en Turquía, especialmente por las madres de los sábados. Entonces, luego se utilizó en Rojava por las mujeres de Rojava contra el machismo que ellas estaban experimentando. Y bueno, pues ahora en Irán la estamos escuchando, la hemos estado escuchando desde el primer día de las manifestaciones, ya de manera simbólica, es decir, es una consigna que ha crecido y que se ha hecho mucho más grande, ha ido más allá del tema de la mujer, del tema del machismo, para convertirse en un resumen, ¿no? de las demandas históricas de estas personas, de los iraníes, ¿no? Entonces, bueno, nos es sabido que la represión ha sido brutal, especialmente en las ciudades fronterizas, en las zonas donde viven las minorías religiosas y etnolingüísticas de Irán, especialmente, por ejemplo, en la provincia de Baluchistán, que hace frontera con Pakistán, en la provincia de Kurdistán, que hace frontera con Irak y con Turquía, y también abajo en la provincia de Juzestán, que está colindante con el Golfo Pérsico y los países del Golfo, tiene como una frontera marítima con ellos. Entonces, en un solo día, por ejemplo, sabemos que en la ciudad de Zahedan, que es la ciudad capital de la provincia de Baluchistán, pues han matado a más de 93 personas y hay varios que están heridos. O sabemos de datos exactos porque pues cada vez que hacen represiones de ese tipo muy violentas también cortan el internet y entonces no llegan los videos, las imágenes no salen, las noticias no salen bien. Entonces hace nada más un par de días que hubo una represión muy fuerte también en Kurdistán, en esa provincia que es Sanandaj en Irán. Entonces la ciudad de Sanandaj también fue cercada y pues sabemos que hubo armas de guerra en las calles. Luego saldrán las cifras. A lo que voy es que, bueno,
el régimen está mostrando también a través de ese tipo de represiones, no digo que en las demás ciudades no han matado a gente, sí ha pasado, pero cuando se trata de zonas donde viven minorías, siempre la represión es mucho más fuerte. Y eso es también ninguna novedad, es parte de las políticas de la República Islámica de reprimir a las minorías. Sabemos que no tienen derecho a estudiar en su lengua materna, sabemos que históricamente desde el establecimiento de la República Islámica han sido reprimidos, sabemos de las guerras que hicieron a principios de la década de los 80 y a los pocos meses después de la revolución en Kurdistán, en Turkmen Sahara, en otros lados, ¿no? Entonces, bueno, eso es otro tema que yo creo que nos muestra toda esa cadena de acontecimientos. Quisiera añadir también que hemos estado viendo cómo crece el movimiento, cómo se juntan también a él las huelgas, por ejemplo. Eso también yo creo que es un tema interesante porque nos muestra de nuevo cómo diferentes sectores, diferentes clases sociales se van uniendo, ¿no? Entonces, hemos tenido a las mujeres, a los universitarios, a la gente de a pie en las calles, incluso en los barrios más humildes, digamos, de los pueblos y las ciudades. Después, las huelgas, que ahora, por ejemplo, en el sector de la petroquímica, pues muchísimos de los de ese complejo industrial que se llama Haftape, que fue muy importante, ha sido muy importante en los últimos años, porque son los que han seguido unas huelgas y como manifestaciones constantes, ¿no? A lo largo de los años. Entonces, diferentes sectores se están uniendo a esto y por lo tanto me parece interesante destacar, ¿no? Esta característica inclusiva de lo que estamos viendo en Irán. No se trata solo del sector, por ejemplo, de los intelectuales o de la clase media o de los estudiantes, sino más bien pues también de los obreros, ¿no? O sea, porque en los diferentes movimientos que he nombrado, cada vez tenía más protagonismo uno y a veces otro, ¿no? Entonces, pero ahora estamos viendo una unión de fuerzas. Y bueno, no quiero quitarles más tiempo, nada más al final quisiera también decir que la táctica, o sea, de las estrategias de la República Islámica en confrontar lo que está pasando también son muy viejas, son estrategias ya utilizadas, es negar que le haya pasado nada a Massa, negar que hayan matado bajo tortura a la gente y ya después intentar desacreditar el movimiento diciendo que se está moviendo por fuerzas extranjeras, etc. Y por otro lado también yo creo que las reacciones internacionales a lo que está sucediendo también lo único que nos dejan claro es que cada país sigue eh, persiguiendo sus intereses comerciales, económicos en relación con Irán, incluso pues también intereses políticos, geopolíticos, y que verdaderamente no estamos hablando ni de una, ¿no? Que
Creo que Creo que me sí, sí, perdieron, pero doctora. volví. Pero no se preocupe, siempre pasa esto cuando es de manera virtual. No sé si quisiera cerrar, no, creo que estaba en eso y la perdimos unos momentos. Sí, 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 nada más me estaba quejando de que la Mm. reacción de la prensa hispanohablante, especialmente en América Latina, incluso de la izquierda latinoamericana, hablan del movimiento descreditándolo, repitiendo el discurso de la República Islámica al respecto, y eso es verdaderamente lamentable. Y nada más era eso, como criticar los que rechazas conocimiento de lo que está verdaderamente pasando, y nada más eso. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted por sus puntos de vista, por estos comentarios tan esclarecedores de lo que está pasando ahora mismo en Irán. Y me quedo con esta idea de hablar de un movimiento que está creciendo en cuanto a las clases sociales que está incorporando, porque eso me parece que hay que tenerlo en el radar, ¿no? Movimiento que está abarcando cada vez a más sectores sociales. Bueno, eh, me paso ahora a presentar a la doctora Maritza Espejel. Antes de darle la palabra, voy a hablar un poco acerca de su trayectoria profesional. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Estudios Superiores Aragón, la UNAM. Maestra en Estudios en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también de la UNAM. Y doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales, también por la UNAM. Ha publicado artículos en torno a la política interna y las relaciones internacionales de la República Islámica de Irán. Eh, bueno, ha participado en congresos nacionales, internacionales. También realizó una estancia de investigación en la Universidad Autónoma de Madrid y prácticas de campo en la República Islámica de Irán en el 2019. Actualmente, la doctora Maritza es docente en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y colaboradora en el área de seguimiento y apoyo al alumnado de la coordinación del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM también. Bueno, sin más, le doy la palabra a la doctora Maritza. Adelante. Muchas gracias, Juan Carlos, por la presentación. Y voy a compartir una presentación. Y entonces, procederé a hacerlo. Y bueno, aprovecho también para agradecer la invitación por parte del grupo de estudios sobre Eurasia. Especialmente también por haber considerado en mi participación junto a las personas con las que estoy, ¿no? Me da mucho gusto poder compartir esta mesa con mis colegas, con la maestra Irais Fuentes y la doctora Shekut Mohammadi. Pues es todo un honor, ¿no? Y sobre todo con respecto a un tema de relevancia, ¿no? Como es el que estamos tratando en esta mesa. Y bueno, sin más, pues voy a dar inicio. Yo tengo una sencilla presentación que me servirá como base para ir tratando algunos puntos que yo consideré de mucha importancia con respecto a lo que está pasando, ¿no? Igual que la doctora Shekufé, creí o consideré estos puntos porque justamente hablando de que a pesar de que hay una centralidad por parte de la participación de las mujeres, del acontecimiento que
hizo que se detonaran estas manifestaciones actuales, pues hay mucho detrás de ello, ¿no? Y hay otros temas que salen a la vista para poder analizarlos y revisarlos, ¿no? Porque es también importante conocer, ¿no? Estas vinculaciones con el pasado y con temas pues que son importantes para la cuestión social en Irán, ¿no? Entonces, no sé si se está viendo la presentación. Sí, sí, Marisa, Okay. se alcanza a ver bastante bien. Bueno, no sé si la voy a dejar así para que no tenga problemas en algún momento, problemas técnicos. Digo, no la voy a presentar como tal, modelo de presentación. Pero bueno, entonces es difícil mi participación en ese momento porque ya teniendo una introducción como la que hizo la doctora Shekufeh Mohammadi, pues sí, no es todo un reto. Pero finalmente yo voy a tratar de poner en la mesa otros puntos que puedan ayudar a la discusión posterior, ¿no? Del análisis, que también es el objetivo, ¿no? Generar el debate, la discusión con respecto a las ideas que podamos proponer y que consideramos más relevantes. Entonces, como ya lo habían mencionado, ¿no? Tenemos un punto de partida que hace que surjan los acontecimientos actuales, ¿no? El asesinato de Mahsa Amini, que pues provocó estas manifestaciones masivas y que han sido persistentes. Sí, también concuerdo con la importancia de la presente movilización por la resistencia que ha mostrado. La duración de estas manifestaciones y que pues también considero son parte de una continuación de una serie de luchas pasadas, ¿no? Que ya hemos visto, o bueno, quienes conocemos la historia de Irán o quienes no la conocen, pues se pone también, ¿no? Atención en esta situación o en este aspecto de que Irán se caracteriza, o la sociedad iraní se ha caracterizado por esta constante manifestación, ¿no? Y esta demanda por tener una vida mejor, justicia social, y que pues se ha presentado, ¿no? De antaño. Y que también hay que reconocer que esto finalmente es una amenaza a la estabilidad del régimen, ¿no? Un régimen que ya bien lo ha mencionado la doctora Shekufeh, que ya tiene 44 años de existencia, pero pues que sí ha originado a partir de estas políticas opresoras y represoras, ha provocado pues este surgimiento, ¿no? de luchas, de manifestaciones. Y bueno, pues también hay que considerar y tomar en cuenta la represión que está llevando a cabo el régimen y que también se ha convertido en una centralidad de los acontecimientos, ¿no? Las fuerzas de seguridad iraní, específicamente el Pasdaran o Guardia Revolucionaria, que ha tenido también un papel fundamental, ¿no? No nada más en estas manifestaciones, sino en las que se han venido desarrollando en la historia de Irán a partir de su establecimiento, ¿no? Como tal, la República Islámica. Entonces yo quise agregar aquí algunas implicaciones que se derivan de los temas que estamos tratando. Implicaciones que tienen que ver con algunas aristas que están vinculadas a lo que hizo surgir, ¿no? A las manifestaciones. Entonces, mi propuesta es esta, ¿no? De cómo tratar estos temas. Y uno de ellos, que considero muy importante, es la diversidad étnica de Irán. Aquí pongo una gráfica, solo para darnos ideas. O sea, yo sé que hay también mucha controversia con respecto a las fuentes de consulta para tener como datos más exactos, ¿no? Con respecto, en este caso, a los porcentajes de la población que hay en Irán. Sin embargo, es como a modo de un modo gráfico
de esta representación de diversidad étnica que hay en Irán. No nada más hay una diversidad étnica, sino también hay una diversidad religiosa. En este sentido, pues las minorías étnicas en Irán han sido objeto o sujetos de prácticas discriminatorias desde el establecimiento de la República Islámica, pero también antes, ¿no? Antes de este establecimiento, estas minorías también experimentaron prácticas discriminatorias, ¿no? Por parte de la monarquía pahlaví, ¿no? La que estaba establecida antes del establecimiento de la República Islámica. Entonces vemos que es una continuación finalmente, ¿no? Uno de los objetivos de la revolución del 79 fue terminar con esas prácticas opresoras y represoras del antiguo régimen o de la antigua dinastía. Sin embargo, y a partir de lo que también ya se mencionó, a partir de esta eliminación o purga de los diferentes grupos con diversas ideologías que también contribuyeron al movimiento revolucionario, pues finalmente el nuevo régimen cayó en las mismas prácticas, ¿no? Entonces, pues sí, me parece importante mencionarlo, porque pues esas prácticas discriminatorias abarcan pues muchas políticas pues que les imponen restricciones a estos grupos minoritarios, ¿no? Como acceso a la educación, al empleo, a cargos políticos, como también ya se mencionaba, ¿no? Pues no tienen derecho a tener una educación en su propia lengua, ¿no? Y hay un dominio de la lengua persa o farsi en todo el país, ¿no? Y pues finalmente estamos hablando de una movilización, ¿no? De la movilización de las minorías étnicas y también religiosas que tienen pues determinados objetivos y que también ahí se reconoce, ¿no? Y pues ellos buscan lograr un mayor grado de representación institucional, autonomía y en algunos casos la independencia, ¿no? Como es la situación de los kurdos. Y bueno, ese es, digamos, un primer tema que me pareció relevante, ¿no? También otra situación que considero importante a analizar o a reflexionar es que finalmente todas estas movilizaciones son consecuencia del establecimiento de la República Islámica de Irán en el 79 y de la creación de una estructura de poder político que, si bien tiene elementos democráticos que están sustentados en su forma de república, finalmente hay una preponderancia de la teoría en la que se sustentó, ¿no? la creación de esta república, que es el Velayat Faqih, y es, digamos, la parte del gobierno en donde instituciones poderosas son las que tienen el predominio, ¿no? En el establecimiento de políticas y en la dirección del país, ¿no? La existencia de un líder supremo, de un consejo de guardianes, que es una institución muy importante con respecto a todos los obstáculos que se han presentado a lo largo de algunos momentos en los que sí ha habido intentos de generar cambios, ¿no? Dentro del mismo sistema. Y bueno, entonces estamos hablando de una forma de gobierno en la que hay elementos democráticos, porque hay instituciones que pueden elegirse mediante el voto popular. Sin embargo, las designaciones de otras instituciones y de otras figuras, pues deriva en una, digamos, menosprecio de estos elementos democráticos, ¿no? Pongo aquí como ejemplo el Consejo de Guardianes porque es un órgano que tiene atribuciones muy importantes con respecto al funcionamiento del sistema como tal, ¿no? Y en el caso específico de las elecciones, pues este órgano, el Consejo de Guardianes, puede vetar a las personas que quieran presentarse como candidatos, ¿no? Tanto de presidentes como para el Parlamento iraní. El Consejo de Guardianes tiene la atribución de aprobar quién puede y quién no puede presentarse a estas elecciones, ¿no? Entonces, digamos que un órgano poderoso que tiene atribuciones que nublan las prácticas de naturaleza democrática. Y pues también de resaltar en estos puntos específicos que estoy
enfatizando con respecto al sistema político iraní la existencia de una guardia revolucionaria, o Pazaran, que también tiene funciones que se enfocan o se han enfocado a salvaguardar el régimen, ¿no? Desde su creación. Y de ahí la importancia de esta figura en la represión de las manifestaciones, no solo de las actuales, ¿no? Sino de todas las que se han presentado. Y pues también resaltar su importancia militar, económica y política, ¿no? Sus vínculos con los otros órganos poderosos, ¿no? Por ejemplo, el líder supremo y las alianzas que tienen en todos estos ámbitos. Y bueno, también quisiera resaltar la parte del reformismo y de el futuro que pueda tener, ¿no? El reformismo en Irán fue una, digamos, parte importante con respecto a lo que mencionaba hace un momento, que en diversos momentos de la historia de Irán ha habido intentos por establecer cambios, ¿no? Y aquí resalto específicamente el periodo de Mohammad Khatami, en 97-2005, representando a un movimiento reformista que buscaba establecer o implantar cambios en un sistema que se consideraba, pues los requería, ¿no? Para poder mantener una cierta estabilidad y no derivar en más movilizaciones que pudieran pues derrocarlo, ¿no? Entonces, todos estos acontecimientos, todas estas movilizaciones, pues son un signo de que el futuro del reformismo en Irán, pues no tiene muy buenos augurios, porque vinculándolo con la parte anterior, con respecto al sistema político de Irán, estamos hablando de una estructura que está formada justamente para que las instituciones, por ejemplo, de la presidencia o del parlamento, estén frenados en establecer cambios reales. Entonces, todos estos acontecimientos nos hacen reflexionar también en los posibles cambios que puedan haber, ¿no? Ya hablábamos de que la sociedad, más allá de cada demanda específica que tenga, cada movimiento social, pues tiene objetivos particulares. Sin embargo, pues uno de los objetivos en común es eso, ¿no? O acabar con el sistema, con un sistema que pues en realidad niega libertades y niega pues mejores condiciones de vida, ¿no? Entonces, pues estamos ante una situación en la que un sistema político está creado para no dejar pasar estos cambios, ¿no? Y entonces esas posibilidades a partir de los intentos de reformar, pues finalmente no pueden llevarse a cabo, ¿no? Y lo vimos con los fracasos de muchas propuestas que Khatami hizo en su momento, y también lo vimos en las elecciones de 2009, cuando surge el Movimiento Verde, momento en el que Mir Hossein Mousavi, un candidato reformista que también traía unas propuestas de cambio importantes y que logró el apoyo y respaldo de mucha parte de la sociedad, pues realmente dentro de esta dinámica de la estructura de poder político y de una fuerza importante de los conservadores, pues finalmente no ganó las elecciones, ¿no? Surge el movimiento de 2009, igual con un objetivo particular en su momento, que era anular los resultados de esas elecciones, pero fue evolucionando, ¿no? Este movimiento también fue evolucionando, estableciendo demandas específicas, y una de ellas era justamente eso, ¿no? O terminar con el sistema que está implantado. Y bueno, finalmente en el 2021 resulta electo Ebrahim Raisi, que pues también tiene algunas connotaciones importantes con respecto al hartazgo de la gente, porque estas elecciones se caracterizaron, por una parte,
por haber tenido una muy baja participación por parte de los electores iraníes, ¿no? Entonces, uno de los instrumentos que tienen los iraníes para poder, no sé, tener ahí estrategias de cambio es a partir, ¿no?, de la elección a lo mejor de un presidente que pueda tener o que pueda representar estos intereses. Sin embargo, pues ya lo vimos, ¿no? Hay una estructura que frena estos intentos de determinados personajes. Y por otra parte, este descontento y este hartazgo pues deriva en que, o derivó en que en estas elecciones específicas del 2021 la participación haya sido muy baja y que pues haya resultado ganador un candidato conservador, ¿no? Y bueno, con respecto a la centralidad de la participación de las mujeres, como también ya lo había mencionado, esta participación es de antaño, tiene una historia importante en diferentes momentos, diferentes movimientos que pues buscaban objetivos específicos, ¿no? Solo como ejemplo, ¿no? En la Revolución Constitucionalista de 1906-1911, la participación de las mujeres fue importante, ¿no? A través de asociaciones, de debates en los mismos hogares, ¿no? En el movimiento reformista, como ya lo había mencionado, también hubo una importante participación de ellas, incluso en la elección del presidente Mohammad Khatami, como una forma de pues, tener la oportunidad, ¿no?, de que este presidente pudiera establecer o llevar a cabo políticas que representaran una mejora de la situación de las mujeres, ¿no? Entonces las mujeres jugaron un papel importante en la elección del presidente Khatami en ese momento. De la misma manera, en el movimiento verde tuvieron una participación relevante en el apoyo del candidato reformista y también en las mismas manifestaciones que se derivaron de estas elecciones. Y bueno, pues tenemos en movilizaciones posteriores en años siguientes, 2017, 2019, 2021, y la más actual, ¿no?, que como también ya se mencionó muy bien, se podría decir que hablamos de una movilización exclusivamente de mujeres por la manera en la que se detonó, por el asesinato de Amini y por la forma, ¿no?, en la que se derivaron. Sin embargo, pues hablamos de unas manifestaciones en donde la participación es pues muy variada, ¿no? Y la centralidad del velo, como ya lo había mencionado la doctora Shikufe, no podemos hablar de que son movilizaciones o que la demanda sea específicamente el poder quitar esa obligatoriedad, ¿no? No es que las mujeres quieran simplemente no usar velo, ¿no? Estamos hablando de la libertad de decisión, pero más allá de esa libertad de decisión, pues hay muchas más demandas que se están tratando de cumplir, ¿no? Y bueno, y ya como conclusiones, pues tenemos que estas manifestaciones o esta movilización tiene una diversidad de temas implicados, ¿no? Como ya lo señalé a lo largo de la presentación, pues que nos hacen reflexionar, ¿no?, acerca de la situación que se vive al interior, pero también al exterior. Porque pues también tomemos en cuenta que hay muchos iraníes disidentes que también tienen demandas y que pues finalmente tuvieron o tomaron la decisión de salir de su país para evitar, ¿no?, para tratar de pues evitar estas políticas represoras y opresoras. Vimos que también hay una diversidad de demandas que ha sido una constante a lo largo de la historia de Irán.
tanto antes como después del establecimiento de la República Islámica, ¿no? Pues tenemos una estructura de poder político que no cumple las expectativas de la sociedad iraní y que finalmente se ha convertido ya en un objetivo importante, ¿no? Terminar con esa estructura, terminar con la República Islámica, porque pues parecería que esa es la solución, o sería la solución a todos los problemas que se están experimentando, ¿no? En Irán. Considero que hay una amenaza importante a la estabilidad del régimen, se tambalea finalmente, sobre todo porque en esta ocasión estamos hablando de de una movilización pues que continúa, ¿no? Y a pesar de la represión que sigue ahí, que está constante, pues permanece, ¿no? Permanece la movilización. Y bueno, pues también podemos hablar de una pérdida de legitimidad del régimen justamente por esas demandas, ¿no? Y por cómo se está viendo que se está manejando los discursos de las autoridades, ¿no? De echarle la culpa siempre al extranjero y al gobierno estadounidense, que es quien está manejando todo, ¿no? Es, digamos, un discurso por medio del cual se quiere sostener, ¿no? Pero finalmente sí hay una pérdida de legitimidad. Y bueno, derivado de esta situación de amenaza a la estabilidad y de la pérdida de legitimidad, hay un mantenimiento de la represión por parte del régimen. Y pues así seguirá siendo, aunque lo importante es reconocer la situación que ya se mencionó, ¿no? Que a pesar del mantenimiento de la represión, de los instrumentos de seguridad de la República Islámica, pues las demandas continúan y seguramente no nada más va a ser estas manifestaciones, sino que en lo posterior seguirán habiendo hasta que no haya un cambio real que pueda tener resultados importantes y positivos para toda la sociedad, ¿no? Para todos los movimientos, para todos los grupos sociales están buscando justamente eso, ¿no? Cambio y justicia social. Y bueno, pues ahí lo dejaría. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Maritza, por tus comentarios, por tu punto de vista, por esta perspectiva histórica y también un poco acerca de la estructura política del régimen, que me pareciera que cada vez deviene más reaccionario que democrático, pero bueno, eso ya lo discutiremos después. Bueno, finalmente vamos a pasar con la maestra, perdón, Irais Fuentes Arzate. Ella es doctoranda en estudios feministas por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Relaciones Internacionales por la misma institución y licenciada en Geografía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de México. En 2019 realizó una estancia de investigación en la Universidad Ferdowsi de Mashhad en la República Islámica de Irán. En ese mismo año realizó una estancia académica en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, institución donde también impartió el seminario compartido Geopolítica, Crítica, Teoría y Casos de Medio Oriente. Es integrante de este grupo, del grupo de estudios sobre Eurasia, y miembro permanente del Seminario de Estudios Críticos en Geopolítica, Espacio, Dominación y Violencia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Entre sus publicaciones más recientes se encuentra A una década del movimiento verde en Irán, la situación de las mujeres en Irán contemporáneo, y Irán, un andaruní persistente, espacios de segregación por género, entre otras publicaciones. Pues adelante, maestra. Muchas gracias, Juan Carlos, por la presentación, por la iniciativa, por supuesto, agradecerle a Juan Carlos que él tuvo pues la iniciativa de juntarnos, de reunirnos acá para discutir
a propósito de lo que está sucediendo en Irán actualmente, y desde luego, ¿no?, al coordinador del grupo, a Eduardo Sili, por toda la disposición y todo el apoyo que nos ha brindado siempre. Claro, por supuesto, también a nuestras compañeras invitadas que aceptaron nuestra iniciativa, nuestra propuesta de reunirnos acá, la doctora Shekufé, un honor, un placer compartir la mesa con usted, y claro, ¿no?, mi querida amiga, la doctora Maritza Espejel. Bueno, voy a proceder a compartir mi pantalla, presentación, una breve presentación que ahora les traigo y que, bueno, yo he titulado de esta manera: un legado de las mujeres que luchan y el reforzamiento de las fuerzas de seguridad eh, del régimen. Bueno, en primera instancia me gustaría pues retomar esta experiencia de nuestra querida Gina Amini, esta mujer kurda iraní de 22 años que fue asesinada a manos de la Patrulla de Orientación Islámica o la Policía Moral, y que bueno, su nombre y su figura, su rostro se ha convertido en lo que las consignas denominan como una contraseña, ¿no? Esta contraseña que está generando indignación, que es un grito justo para exigir la justicia por su vida, en contra también de la regulación del cuerpo y de la vida de las mujeres en Irán, pero también con esas formas de violencia estructural contra toda la población en general, no nada más contra las mujeres, la represión y también esas víctimas mortales que ha dejado el Estado neoliberal durante varias décadas. Y entonces, a partir de ello, a partir del asesinato y esta serie de protestas que tienen lugar en Irán actualmente, pues Gina Amini se ha convertido en una figura de shahed, ¿no? Mártir, quiero decir, que es una representación con una gran carga cultural, simbólica para la sociedad iraní, ¿no?, que evoca, entre muchas cuestiones, la idea de sacrificio, de valentía, de resistencia, pero también de indignación frente a toda forma de injusticia. Y no solo Gina Amini es una figura de shahed, sino cientos de mujeres se han convertido, popularmente hablando, en mártires tras ser victimadas por la violencia directa del régimen en los últimos años, ¿no? Y entonces me parece que vale la pena recordarles, a modo de ir trazando, ir constituyendo una genealogía de la última década de estas mujeres que luchan. Y bueno, a lo largo ya de 26 días de protestas masivas en Irán, pues hemos visto desde manifestaciones en las calles, pero también la representación de la quema de los velos, ¿no?, como una forma o un simbolismo de desaprobación del régimen por parte de las mujeres. También hemos visto cómo las mujeres, diferentes mujeres, se han cortado el cabello, que sigue la consigna de sin cabello no hay pecado. Hemos visto también sentadas en diferentes universidades, como la Universidad Tecnológica de Sharif en los últimos días, las huelgas generales justamente en el Kurdistán especialmente, y de los sindicatos de diferentes trabajadores, ¿no?, como ellos el de los petroleros. También diferentes canciones de consigna, ¿no?, hackeo de páginas y programas oficiales del gobierno, entre muchas otras prácticas de resistencia frente a esta vorágine de violencia que azota también Irán en estos días. Y bueno, estas protestas actuales desafortunadamente pues han dejado pues cientos de muertos, miles de detenidas y detenidos y desaparecidos también, y las cifras, las últimas cifras que registraba Amnistía Internacional están rondeando las 100 víctimas mortales. Seguramente, como ya lo mencionaba la doctora Shekufé, los números son mucho más altos, pero bueno, hasta el momento son estos los que tiene registrado esta organización internacional, con nombre, identificación, apellido y todas estos datos precisos. Y bueno, entonces a continuación lo que voy a hacer es presentar algunas mujeres que se han convertido en shahed o han desatado protestas en los últimos años derivado de esta violencia, ¿no?, del propio régimen. Pero acá cabe aclarar que estas mujeres que voy a presentar no todas son luchadoras sociales, sino más bien que muchas de ellas a partir de su encarcelamiento o a partir del asesinato por parte de las fuerzas, algunas de ellas pues han generado protestas sociales, ¿no?, como fue el caso de Gina Amini, y esto es solo como para tenerlo en consideración y no incurrir en representaciones poco precisas. Y bueno, empiezo acá con estas dos mujeres, estas dos adolescentes, Nikol Karami y Sarina Esmail Sadeh.
Son dos adolescentes de 16 años que fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad en el marco de estas protestas en curso, el 20 y el 22 de septiembre respectivamente, luego de que cada uno se uniera a las protestas contra el régimen en sus respectivas ciudades, ¿no? Y bueno, el caso de Nicole Chocarami desató un furor particular porque esta adolescente fue desaparecida durante los 10 días posteriores a que se unió a la protesta y después las fuerzas de seguridad de inmediato pues hurtaron su cuerpo, ¿no? Desafortunadamente. Y para enterrarlo en una provincia distinta y en paralelo, las familias de ambas mujeres pues han sido acosadas para obligarles a firmar una declaratoria donde se está eximiendo de toda responsabilidad al Estado iraní. Y bueno, el asesinato de estas dos adolescentes, Nico y Sarina, desafortunadamente pues forma parte de esta estrategia de represión a gran escala, ¿no? De la Guardia Revolucionaria y de las fuerzas del orden, también con el objetivo de colapsar la protesta a toda costa, ¿no? Y esto lo que nos está evidenciando es pues la capacidad de acción que tiene este dispositivo de seguridad, pero también la impunidad con la que actúa. Pero también asimismo está la cuestión del temor, ¿no? El temor que comparten esas élites económicas, políticas, militares por la organización de las mujeres y de la sociedad en general. Y bueno, el Estado iraní también ha mostrado excesos cuando se trata de defensoras de los derechos humanos. Ay, perdón. Y este es el caso del activista que estamos viendo en pantalla, Narges Mohammadi, que en enero de este año ella fue sentenciada a otros 8 años de prisión y a una pena de flagelación por 80 latigazos después de haber sido detenida bajo una detención arbitraria, ¿no? En noviembre del año pasado y que bueno, ese juicio al que se enfrenta Narges Mohammadi pues prácticamente fue de 5 minutos, no se le dio la posibilidad de que tuviera acceso a un abogado y fue privada además de comunicarse con el exterior. Su arresto en este contexto en noviembre del año pasado pues fue porque participó en el aniversario de las protestas por el petróleo del año de 2019 y a partir de ello o a partir de entonces pues ha sido sometida a diferentes formas de violencia, tanto física como jurídica de parte de las autoridades de la prisión, pero también del Estado en general iraní. Y bueno, el activismo de Narges Mohammadi pues es por lo menos un fastidio, ¿no? Representa un fastidio para el régimen por lo que representa justo la organización de las mujeres que a pesar de los excesos de poder que hemos visto, pues permanecen firmes, ¿no? En sus críticas y en sus demandas contra este gobierno represor. Y bien, a continuación también me gustaría como recuperar el rostro, la vida de Romina Ashrafi, una adolescente de 13 años que fue desafortunadamente asesinada por su padre en el año de 2020 y además fue privada de su identidad y de su historia cuando se le califica como una víctima de los llamados asesinatos por honor. Y esta idea, este término describe pues el asesinato de algún familiar, en su mayoría pues mujeres, que supuestamente han violado una determinada norma o comportamiento social y de esta forma pues queda su integridad y su vida en manos de los hombres de su familia, ¿no? Y entonces, a partir del asesinato de Romina en el año de 2020, miles de mujeres iraníes se manifestaron tanto presencial como virtualmente contra el asesinato de Romina, pero también contra los asesinatos por honor, en contra también del aparato jurídico iraní, que pues básicamente no cuenta con estas herramientas para castigar y regular a dichos crímenes, ¿no? De modo que el asesinato o estos crímenes llamados por honor, como el de Romina, pues se llevan a cabo bajo la complicidad del Estado, ¿no? Y que están refrendados también por cuestiones tanto sociales como económicas, que lo que están haciendo es perpetuar y legitimar esa violencia feminicida. Y bueno, a continuación también tenemos a Sahar Hodayari. Ella es una mujer iraní aficionada al fútbol que en septiembre de 2019 fue detenida y fue encontrada culpable por disfrazarse de hombre para librar estas prohibiciones de ingreso a las mujeres a los estadios de fútbol en Irán. Y bueno, como forma de protesta frente a la sentencia que se le otorga a Sahar Hodayari, ella se inmola enfrente del tribunal
contra dicha prohibición vigente en la República Islámica desde su instauración en 1979. Y es que esta prohibición tiene la consigna o sigue la lógica, más bien la lógica sexista de que las mujeres son espectadoras indefensas, ¿no? Y son maltratadas y así frente al comportamiento violento, grotesco de los hombres, pues el Estado resuelve prohibiendo, cercando esos espacios supuestamente que se constituyen como masculinos, ¿no? Y entonces recientemente muy recientemente, que fue en este mismo año, las autoridades iraníes pues deliberaron a favor ya de la entrada de las mujeres a los estadios de fútbol, aunque desde luego cabe decir que están completamente separadas de los hombres y con una cantidad significativamente inferior con respecto a la de los hombres. Y bueno, pues sin duda el día de hoy pues la ausencia de Sahar Hodayari pues nos deja un vacío, ¿no? Sin embargo, hay que mencionar que ella pues ha dejado un legado que es la recuperación de los estadios para las mujeres en Irán, en conjunto también con otras movilizaciones y otros movimientos de mujeres y de la sociedad civil que han logrado pues avances como estos. Bueno, también en 2017, en la calle Inquilab, Revolución en la capital Teherán, esta mujer, Vida Mobahed, una teraní de 26 años, se descubrió la cabeza y ondeó su hijab encima de una caja de herramientas como una bandera. Y en consecuencia, Vida Mobahed es arrestada y desaparecida en los próximos días. Y esto alentó toda una campaña de búsqueda y de indignación en las redes, a través de redes sociales, pero también una réplica de esta forma de desobediencia civil por parte de decenas de mujeres iraníes que se descubrieron la cabeza en las calles de Teherán, especialmente en esta calle Inquilab, desafiando así uno de los pilares pues, más importantes de la República Islámica, ¿no? El de ser una mujer obediente, devota y cuyo deber más importante sería el de ser madre. Y bueno, ellas son mejor conocidas como las mujeres de la calle Inquilab, en lo que en lo sucesivo, claro, ¿no? Se enfrentan al acoso, a la persecución, incluso hasta el asesinato por parte de las fuerzas del orden. Y hoy podemos decir incluso que esta lucha de las mujeres de la calle Inquilab está siendo retomada, ¿no? Pero en esta ocasión las demandas pues se han extendido al plano económico, a lo político, a lo social e involucra una serie de insatisfacciones por parte de diferentes sectores de la sociedad iraní, ¿no? La participación también de diferentes clases sociales, confesiones religiosas y una diversidad étnica bastante amplia. Y así que cabe decir que esta lucha que actualmente pues encabezan las mujeres acompañadas de hombres y pues de diversos grupos sociales son de carácter sistémico, ¿no? Ya como lo mencionaba anteriormente la doctora Shekufé, y que abreva además de diferentes demandas en contra de la corrupción, de la impunidad del Estado, la inflación que este año de 2022 alcanzó el 40%, también la mala gestión de la pandemia por COVID-19, porque recordemos que Irán fue uno de los países mayormente afectados en el curso de la pandemia. También por el reforzamiento del cuerpo de la Guardia Revolucionaria, su autoritarismo y el gobierno ultraconservador en turno representado por el presidente Ebrahim Raisi. También están abrevando acá cuestiones, las consecuencias de las sanciones económicas, la violencia contra las mujeres y también la violencia contra sociedades minorizadas, justo como es el caso de los kurdos, ¿no? Y claro, también están otras cuestiones como el índice de desempleo tan alto, especialmente para las mujeres, entre muchas otras cuestiones. Y entonces, bueno, como para ir dándole continuidad y ya por último, les presento a Neda Aga Soltán. Ella era una estudiante de filosofía de 26 años que desafortunadamente pues, fue asesinada a manos de la milicia Basij en el año de 2009, ¿no? En el marco del movimiento verde, esta movilización urbana que se da o que se estalla por el fraude electoral que otorgó la reelección al candidato neoconservador Mahmoud Ahmadinejad. Y bueno, el asesinato de Neda Aga Soltán inyectó una carga política bastante fuerte a las movilizaciones en ese entonces y tan es así que el rostro de Neda Aga Soltán pues se convierte en el rostro del movimiento. Desafortunadamente su imagen pues fue mediatizada, ¿no? Fue utilizada por diferentes medios de comunicación occidentales, pero también por los propios ex candidatos a la presidencia para hacer un llamado a salir a las calles y desconocer la presidencia de Ahmadinejad. Y bueno, lamentablemente, pues en redes sociales el video de su asesinato de Neda Aga Soltán circuló pues por prácticamente todo el mundo y esto
culminó pues en su instrumentalización. Y entonces acá hay que poner mucho cuidado, mucho énfasis de que siempre podemos correr el riesgo de que las imágenes de estas mujeres asesinadas o violentadas por diferentes regímenes, no nada más me refiero al régimen iraní, sino también que acá en nuestro país pasa bastante, pues corre el riesgo de que se conviertan en un objeto de consumo, ¿no? En morbo, y esto es especialmente más probable cuando se trata de mujeres que tienen alguna relación con la religión musulmana, ¿no? Porque lejos de hacerle eco a esos movimientos y al grito de justicia, pues terminan despolitizando, pero también cosificando a las mujeres y al movimiento, otra vez por esta característica musulmana, ¿no? Y bueno, si bien lo que actualmente estamos viendo en Irán no es algo insólito, lo cierto es que el liderazgo de diferentes mujeres como las que les presento, pero también otros movimientos en términos mucho más amplios y colectivos, pues esto no tiene comparación, ¿no? Ciertamente que lo que acontece no se entiende sino a partir de esta genealogía de los movimientos, tanto de las mujeres, pero también de otros sectores sociales, ¿no? Como el de los trabajadores, como el de los universitarios, entre muchos otros sectores, ¿no? Como el de los kurdos también. Y que bueno, estas luchas de las mujeres también se puede rastrear por lo menos a principios del siglo pasado. Y entonces, como hacer este ejercicio de recuperar estos nombres, estos rostros de algunas de ellas, me parecía indispensable para saber o conocer estos logros, ¿no? También las ganancias, los retrocesos, la historia de lucha, porque las iraníes y los iraníes pues han aprendido bastante de esta historia y que bueno, ¿no? Las estrategias de contención también han sido aprendidas, ¿no? Y en conjunto, todos esos aprendizajes pues se traducen hoy, perdón, en este liderazgo que está marcando un parteaguas en la historia de Irán. Pero bueno, antes de finalizar me gustaría como dejar abierta como esta pregunta de cómo entender entonces esta violencia del Estado contra las mujeres que desde nuestro propio contexto latinoamericano podríamos denominar como feminicida. Y bueno, acá es cuando voy a hacer una breve mención acerca de de las fuerzas de seguridad del régimen, y que bueno, me gustaría empezar mencionando con que la militarización y justo esta represión son de los recursos más recurrentes utilizados por las clases, las élites políticas a nivel mundial cuando se trata de imponer el orden en épocas de crisis. Y quiero decir con esto que voltear a ver esta violencia contra las mujeres como un caso excepcional de la República Islámica de Irán pues contiene un sesgo orientalista bastante marcado, ¿no? Porque esto está atribuyendo esta característica, esta práctica represora a la cuestión del Islam, a la cuestión islámica, antes de analizar el Estado como lo que es, ¿no? Un Estado neoliberal. Y entonces, también esta reiteración de la violación, del discurso de la violación de los derechos humanos que ha utilizado bastante Occidente en diferentes momentos de la historia, pues también termina por ocultar esta violencia inherente al modo de producción y que es sumamente vigente bajo el modelo neoliberal. Y de esta forma, o estos discursos lo que están haciendo es sugerir que la represión y la censura culminaría si se adoptan prácticas más occidentales, ¿no? Lo cual es sumamente peligroso porque lo que terminan de hacer es generar como una especie de consenso de que la intervención, por supuesto que no es una salida deseable, pero que es la única viable para enfrentar la situación actual. Y bueno, como para comprender un poco este contexto en el que nos estamos enfrentando, es indispensable pues prestar también atención a esas alianzas políticas mayor consolidadas, aunque contradictorias. Y para ello me refiero, o con ello me refiero a lo que ya anotaba Maritza hace unos minutos, pues esta fortaleza, esta alianza entre el clero conservador, la rama jomeínista, que es la dominante dentro de la República, y el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, ¿no? Que es el ejército posterior a la Revolución de 1979 y que es de carácter ideológico y con una gran fortaleza política. Y entonces, siendo la alianza mayor articulada dentro de la estructura del régimen, pues tiene mucho más intereses en juego, ¿no? Que están siendo pues amenazados por la propia protesta social y que ha alcanzado pues dimensiones bastante grandes. Y claro, ¿no? O sea, una de sus respuestas es
tratar de sofocar el movimiento a toda costa y claro que están recurriendo a la represión. Y entonces esta clase política, la élite económica y la militar, pues están temerosos de este sector de la población cada vez más fuerte, ¿no? Organizado y con una amplia trayectoria de movimientos y de protesta social que puede provocar alteraciones incluso que les limite, aunque sea en lo más mínimo, sus capacidades de regulación de la sociedad a partir de la regulación del cuerpo de las mujeres. Y bien, mencionar también que este fortalecimiento de las capacidades militares y el engrosamiento económico de la Guardia Revolucionaria, pues ha sido resultado, entre muchas otras cuestiones, pues de la privatización, que se impulsa por los gobiernos neoliberales a partir de la década de 1990, y esto lo he hecho a partir de la venta de contratos que han pues adquirido, ¿no? Gran parte de las empresas estatales, la Guardia Revolucionaria, por supuesto, de modo que hoy la Guardia Revolucionaria no solamente es un ejército, sino más bien se entiende como un complejo militar industrial comercial. Y bueno, aparentemente también estamos en un momento de fortaleza política dentro del clero ultraconservador que aboga también por el reforzamiento de estos dispositivos, del dispositivo represor del Estado, debido, entre muchas otras cuestiones, también a que el líder supremo, Ali Khamenei, que es el jefe de Estado de la República Islámica, bueno, está en un aparente momento de transición política, ¿no? Y debido a su mala salud, por supuesto, y además que también está asegurando la carrera política de su hijo, Mojtaba Khamenei. Y bueno, el líder supremo de línea dura apoya abiertamente al actual líder del Ejecutivo, el presidente Ebrahim Raisi, un ultraconservador también que desde la conformación de la República pues ha sido parte del Poder Judicial y tiene un largo historial de violación de derechos humanos, y que además se habla de que Ebrahim Raisi es uno de los candidatos más fuertes para convertirse en el propio líder supremo, y desde luego que sus acciones están vinculadas o están ligadas a mantener esa fortaleza, esas primeras posiciones. Además, también mencionar que Raisi llega a la presidencia el año pasado con una mayoría parlamentaria, lo cual aparentemente nos puede dar la idea de que le permite un rango de acción mucho más amplio, a pesar de esta gran desaprobación social que ya mencionaba Maritza hace un momento. Y bueno, en términos muchos más específicos, pues también mencionar o recordar que la administración de Raisi el pasado 15 de agosto de este mismo año firmó un decreto para darle capacidades mucho más amplias a la patrulla de orientación islámica, a la policía moral responsable del asesinato de Gina Amini. Y este decreto, entre muchas otras cuestiones, pues involucra supuestamente esta promesa que se ha hecho durante varios años de implementar una tecnología de reconocimiento facial en los espacios públicos. Esto con la intención pues de identificar a las y los ciudadanos que incurran en un comportamiento inapropiado. Y entonces esta actual administración ultraconservadora pues se ha encargado en diferentes momentos de extender la presencia de la patrulla de orientación islámica en las calles, y entonces, dadas sus capacidades más amplias, tiene la facultad para actuar deliberadamente contra la población detenida, pues que en su mayoría son mujeres. Bueno, y ya asimismo tenemos el Poder Judicial, que también está bajo mando ultraconservador, con el clérigo Gholam Hussein Mohseni, que lo tenemos al último del lado derecho, y este forma parte del cerebro que conforma esta estrategia seguritaria, ¿no? Él comparte gran parte de la responsabilidad por parte o por la represión más bien que está viviendo Irán en estos momentos, y la violación de los derechos humanos, que es de larga data, que por lo menos se puede rastrear a 1980. Y en general, este Poder Judicial está organizado de una manera tal que el agravio a estos derechos humanos sea una práctica pues poco castigada, y que además tiene la facultad para dictar sentencias sin el debido proceso. Una estrategia que es sumamente útil para esta lineadura al momento de procesar disidentes políticos y también para enfrentarse a la represión de la protesta social. Y bueno, lo que estamos presenciando en estos momentos en Irán es una represión de alto impacto, por supuesto, y la negativa también de la administración ultraconservadora para negociar una salida con las y los subalternos, por lo que es probable, altamente probable, que esta represión continúe, porque están buscando a toda costa la cooptación del movimiento. Y bueno, ya por último,
para no tomar más tiempo, pues nos toca mostrarnos alertas, sospechosas y suspicaces, como he insistido en los últimos días, ¿no? Esto frente a la producción masiva de estas representaciones que circulan en Internet acerca de la protesta social, como lo anotaba ya la doctora Shekufé, y que especialmente se ha encargado de instrumentalizar a las mujeres. Y esto hay que mostrarnos sospechosas porque existen diversidad de organizaciones y de intereses particulares y también hegemónicos que están capitalizando esta lucha actual para ganar terreno político en las confrontaciones políticas del régimen, ¿no? Y, por ejemplo, ahora mismo pienso en la organización Mujahideen Al-Kiran, que es una organización de choque, una organización opositora, pues que están reuniendo fondos en nombre de las mujeres, fondos financieros, pero que, bueno, tienen intereses propios, intereses políticos, y también estas facciones, ¿no?, de la exiliadas que también están a favor de la reinstauración de una monarquía en Irán, así como también estos rivales en términos de estados como el mismo Estados Unidos, para restarle capacidades, restarle terreno a la propia República Islámica, pero que al final del día terminan instrumentalizando la protesta social. Y entonces, pues es momento de que las y los iraníes pues decidan acerca de sus propias vidas cotidianas, pues a partir de sus propios intereses y de sus propias reivindicaciones, y sin ninguna interferencia de ningún tipo de poder extranjero. Bueno, pues yo le dejo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Iraíz, por sus puntos de vista, por mostrarnos pues, todo este panorama de la protesta social y también los rostros pues, de las víctimas de la violencia del Estado, ¿no? Eh, Tenemos una pregunta abierta al panel, a todas. Eh, Nos preguntan por aquí, ¿existe en Irán una oposición organizada, supongo que en términos políticos, que pudiera capitalizar el descontento social actual y convertirlo en una fuerza política que impulse y haga factible un cambio de régimen o alguna reforma significativa en el sistema político? Es una pregunta abierta al panel, no sé si bueno, podemos comenzar según el orden que tuvimos con la doctora Shekufé, si quiere dar unos comentarios, y luego Maritza y Iraíz. Sí, muchas gracias. Bueno, primero, pues felicidades a Maritza y a Iraíz. Me ha encantado escucharlas. Y respecto de la pregunta, yo creo que una primera cosa de la que podemos estar seguros es que no hay lugar a reformas ya. O sea, es decir, el reformismo tuvo su momento, tuvo su fracaso, de los errores se aprende, y por eso la gente en la calle dice que no a los conservadores y no a los reformistas. Entonces ahí ya no hay nada más que corregir. Lo que se tiene que cambiar radicalmente es todo el sistema político, ¿no? Entonces, desde luego que la cuestión de buscar algún cambio, una reforma significativa, como nos preguntan aquí en el sistema político, pues no está sobre la mesa. Y por otro lado, bueno, afortunadamente, y yo digo afortunadamente porque creo que es un punto muy positivo, y luego diré por qué, actualmente no tenemos un líder de este movimiento o una organización especial que esté detrás de eso o que esté, digamos, dirigiendo a las masas. Y eso es afortunado porque de la misma manera imposibilita el hecho de que haya corrupción que pudiera también de alguna manera comprarse a las personas, a los líderes, para llevar al movimiento a otro lado que no debería ir. Entonces, creo que también es algo que se ha aprendido. De hecho, varios de los líderes obreros, por ejemplo, en Irán, cuando los podemos leer en sus entrevistas, en cómo hablan en las asambleas y también en como sus reuniones, han dejado muy claro, ¿no?, que han aprendido que no debe haber una sola persona que, digamos, dirija
lo que está pasando, porque eso justo protege a todos, hace partícipe a todos y hace posible que haya una voz múltiple que pudiera finalmente convertirse en una voz unida, ¿no? Pero bueno, no podemos hablar en este momento de que se esté capitalizando, como aquí nos dicen, el descontento por una cierta organización. Y igual que Irais ha dejado claro, yo creo que es importante también aquí mencionar que hay personas que tienen muchas ganas de montarse en este levantamiento. Están los monarquistas, están los mujahidines, están todavía los que creen en las reformas, están los reformistas, digamos que ahora tienen otros nombres y parte de ellos está en la oposición también en el extranjero. Están los propios gobiernos europeos y estadounidenses que tienen la misma gana. Y bueno, pues hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque finalmente la posibilidad de una intervención extranjera, en el caso no de una guerra, sino más bien de una intervención política, no sé, como planeada a escondidas, tampoco les es ajeno a la historia de Irán. Sabemos que Khomeini llega al poder porque así se decide en la conferencia de Guadalupe unos meses antes. Entonces, bueno, ¿por qué no estar alertas ahora por lo que pudieran decidir? Porque finalmente lo que está en juego es que esto puede convertirse en una revolución en el sentido verdadero, de un cambio radical, un cambio genuino. Pero si cualquiera de estos movimientos, más bien de esas corrientes, se logra montar en este levantamiento, entonces puede pasarnos lo que ya nos pasó en el 79. Nuevas caras, misma estructura, misma manera de función de las cosas, como Marisa también lo ha dicho. La opresión de las minorías lleva años, la opresión de las mujeres lleva años, o sea, no es solo de la República Islámica, también es de la monarquía, ¿no? Entonces, bueno, verdaderamente eso, aquí corto y solo digo que me alegro de que no haya nadie ahí a quien se pueda comprar. No sé si alguna más de las panelistas quiere agregar. Irais, Maritza, perdón, luego Irais. Bueno, sí, solo como comentario y continuando, siguiendo la línea de lo que decía la doctora Shekufé, pues yo precisamente realicé mi investigación sobre el reformismo. Entonces, en mi opinión, con respecto a las posibilidades de que haya una reforma significativa, no son viables, ¿no? Como yo ya lo había expuesto en mi presentación, creo que el establecimiento de la estructura de poder político que se hizo desde el nacimiento de la República Islámica fue delineado para eso, ¿no? Para asegurar esa forma de gobierno y enraizar o las instituciones más poderosas, ¿no? Que si bien ha habido un juego importante de contrapesos en esta dinámica desde el 79, pues el resultado no ha sido lo que se ha esperado por parte de, perdón, lo que se ha esperado por parte de todas estas movilizaciones, ¿no? O cada grupo social con su demanda específica. Yo lo veo o yo opino con base en eso, ¿no? Específicamente en lo referente a la reforma como tal. No hay debilidad. El cambio radical, pues también como lo mencionaba la doctora Shekufé, hablar de un líder, pues creo que también podemos hablar de aprendizajes, como se había mencionado, ¿no? Se aprende de lo que la historia va presentando, ¿no? Y lo que se va desarrollando. Lo que pasó en el 79, cuando sí hubo un líder que organizó,
que sí que pudo realizar una organización de todas las demás tendencias que participaron en ese movimiento revolucionario, pues cayeron en las mismas prácticas, ¿no? Y en la actualidad considero que hablar de un liderazgo tan fuerte no es todavía como tampoco viable, ¿no? Entonces, mi opinión es esa. No hay ahorita como posibilidad de reforma. Y en cuanto a una fuerza que pueda tomar ese liderazgo, pues tampoco. Sin embargo, lo que sí, o lo que yo creo que se debe de reconocer es pues esa permanencia, ¿no? Que es lo que a lo mejor se puede rescatar de todo, de todas las demandas, de toda la movilización que se da en torno al objetivo de establecer realmente un cambio político que derive en beneficios para la sociedad, ¿no? Y no nada más beneficios para los que puedan tomar ese liderazgo y puedan establecer eh, pues una verdadera amenaza para tomar el lugar, ¿no? Porque estamos hablando de tomar el lugar del régimen que pudiera ser derrocado, ¿no? O que pudiera quitarse del poder. Entonces, pues es eso. Gracias. No, muchas gracias a ti, Maritza. No sé si Iraís quieras agregar algo más a los comentarios. Sí, solo una cosa pequeña a propósito de lo que mencionaba la doctora Shekufe sobre la ausencia de liderazgos, ¿no? De esta movilización, pero también que hemos visto en los años pasados. Y recordaba justo un texto de Asef Bayat, Revolution Without Revolutionaries, y justo él está planteando como las características de los movimientos rebeldes, menciona él, en esta época neoliberal en el Medio Oriente. Y una de las cuestiones que mencionaba, una de las características es esta ausencia de líderes, justo por toda esa trayectoria, esa historia, esa genealogía en el que los movimientos sociales pues han tenido liderazgos y que pues han sido cooptados o que han derivado en formas políticas que no terminan respondiendo a las necesidades, a las demandas de la misma población. Y en ese sentido, claro, ¿no? Hoy estamos viendo eso, que el liderazgo hoy es muy ambiguo, no hay una persona a la que se pueda cooptar, que eso es muy bueno, ¿no? Porque justamente, o sea, amplía ese rango de espectro. No es tan sencillo como tratar de negociar o tratar como de asesinar o cooptar a esos líderes, a esas cabecillas, sino que lo hace mucho más diverso. Entonces, esa es una fortaleza, aunque por otra parte sí hay que mencionar que la organización o esas estrategias, esas ideas para impulsar un cambio también es muy variado, ¿no? Es difuso. En ese sentido, pues no encontramos como estas formas concretas, ¿no? O que podamos decir, esta organización o este grupo social tiene las bases, tiene todo como para impulsar un cambio. No es así, más bien es espontáneo y eso, por supuesto, ¿no? Trae diferentes cuestiones, lo cual también trae como la fortaleza de que está brevando de diferentes demandas, de diferentes necesidades y que se están nutriendo mutuamente. Claro, ¿no? Y la cuestión de una transformación, una revolución, hay que recordar su carácter espontáneo y que, claro, ¿no? En cualquier momento, como lo anotaba la doctora Shekufe, eso puede generar un cambio, una transformación, una ruptura del propio régimen. Entonces, pues más bien mantenernos alerta y estar como atentas a lo que sucede en Irán en los próximos días. Bueno, muchas gracias. No tenemos más preguntas por parte de la audiencia, pero bueno, yo sí quisiera preguntar también un poco para contextualizar a quienes nos escuchan y nos van a ver en redes. Eh, ¿Qué es lo distinto ahora? O sea, ¿por qué? ¿Qué ha cambiado en esas protestas? ¿Qué las hace distintas a las de 2019, 2017, de 2009, perdón, que mencionaron, 2017, 2019? ¿Por qué esas protestas han ido creciendo a pesar de la dura represión en estas semanas?
Llama la atención lo que mencionaban también, que se sumen ahora los obreros de la industria energética del sureste del país, que incluso he leído que se suman protestas en Com, que es esta ciudad religiosa, una base tradicional de poder del régimen. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué cuestiones estructurales hacen distintas estas protestas que están sumando cada vez a más sectores sociales? Los repertorios de protesta van cambiando también, ya no es solo, ya está la cuestión de las mujeres, pero también está la cuestión de los salarios, consignas ya de muerte al dictador, pues hablan ya de una amenaza directa al liderazgo político, ¿no? Entonces yo quisiera, como para contextualizar, qué es lo que está haciendo ahora mismo que el descontento popular vaya creciendo con respecto a otros episodios de protesta social en Irán. Es una pregunta abierta también, no sé quién quiera comentar. Pues si me permiten, pues me parece una pregunta interesante porque yo creo que quizás la respuesta más inmediata es decir, estamos frente a una acumulación. Es decir, por eso ahora es todo mucho más grande también, ¿no? O sea, por eso se están uniendo muchos más. Pero al mismo tiempo, un tema que, digamos, es la chispa de este movimiento, que es la muerte de Mahsa, yo creo que tiene mucha relevancia en este respecto, porque imagínate, o sea, es como, ya no se trata de las demandas de un cierto sector, digamos, ya no se trata, digamos, de personas que son de clase media y están luchando por su libertad de expresión o su libertad de elegir lo que se ponen. Ya no son los sectores más marginalizados que están pidiendo tener algo que comer o tener agua que beber. No es el caso de la demanda política de ninguno de ellos en el primer momento que ocurre esto, sino que es una cuestión centralmente humana. Es decir, una niña de 22 años se va de una ciudad a otra. La razón todavía no sabemos por qué. Y bueno, esa persona, como bien se ha dicho en canciones, se ha dicho en consignas, podría haber sido mi hermana, la tuya, la de la otra. Entonces, es decir, lo que dejó claro en la muerte de Mahsa, yo creo que fue eso, el tema de que estamos todos en peligro, nuestras vidas corren peligro, más allá de si nos expresamos o no políticamente. Es decir, ya no se trata de decir, estoy diciendo algo que al sistema no le gusta o que le perjudica o que lo pone en amenaza. Sencillamente existo y por lo tanto ya soy una amenaza. Entonces yo creo que ahí ocurrió algo que de alguna manera detonó esta unión de voces, porque ya era una cuestión meramente de la vida de una persona injustamente arrebatada por una cuestión que tiene sus raíces en un sistema político teocrático. O sea, yo creo que eso está muy en el fondo, ¿no?, de lo que estamos viendo en ese momento. Por eso yo creo que es tan envolvente y tan incluyente, porque es una cuestión que ya nos está mostrando, nos está evidenciando que si hoy le tocó a Mahsa, a su familia, el otro día le puede tocar a otro. Entonces, es decir, ya es como todos estamos incluidos, ¿no?, en este grupo. Ya no son ciertas minorías, ya no son ciertos sectores, ya somos todos. Entonces, claro, esto no es algo nuevo en la República Islámica, pero sí es una conciencia nueva. Es decir, se está tomando nueva conciencia de que esto es así, de que en realidad no son solo los intereses de ciertas personas a las que está afectando la existencia del régimen, sino que somos todos los iraníes que viven aquí van a tener problemas
si no lo han tenido antes, lo van a tener pronto. Entonces yo creo que la acumulación de la opresión sufrida, de las represiones sufridas, de las demandas que han ido creciendo, de los aprendizajes de las demás luchas y de los demás movimientos, aunados ya a esta amenaza tan crudamente visible, ¿no?, a la vida de las personas bajo este régimen. Yo creo que eso lo hace diferente. Gracias. Muchas gracias por sus comentarios, doctora. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Bueno, yo un comentario rápido. Y bueno, considero que lo que lo hace diferente, o más bien que lo suma a lo que ya ha venido aconteciendo en situaciones pasadas, ¿no? Que ha habido como un detonante para que se dispare, ¿no? Para que surja una manifestación. Creo yo que en primer lugar podemos hablar de una visibilidad, ¿no? De visibilidad de hechos que muestran el hartazgo de la gente. Y concuerdo también con la doctora Shekufé en que ya es una acumulación de este hartazgo, ¿no? Derivado de todas las prácticas que se han ido llevando a cabo. Este es un caso que se hizo visible, que causó mucha conmoción, que causó mucho coraje en todo el mundo, ¿no? O sea, no nada más en Irán. Sin embargo, podemos hablar de muchos casos que no se visibilizan y que pasan día a día y que la policía moral funciona todos los días y que hacen detenciones constantes a lo mejor para nosotros o para otras latitudes del mundo, para una cuestión tan sencilla que es la vestimenta, ¿no? Entonces, considero que fue la visibilidad que tuvo. Sí, se puede hablar de una acumulación, pero también hay que tener en cuenta que ese hartazgo y esa acumulación se deriva también del hecho de que este tipo de acciones por parte del régimen y por parte de sus fuerzas de seguridad, de la Guardia Revolucionaria, de los basillíes, de la policía moral como tal, se llevan a cabo constantemente, ¿no? Los encarcelamientos, los juicios políticos injustos, las penas de muerte, bajo cargos o delitos ambiguos, todo este funcionamiento del sistema como tal es lo que ha hecho que se detonen este tipo de acontecimientos. Entonces, más que nada, o yo lo veo así, ¿no? Más que ser diferente, es una muestra más de toda esta, de todo este hartazgo, ¿no? Que se ha venido dando de ya décadas atrás, ¿no? Desde que surgió el régimen como tal de República Islámica. Entonces, es lo que yo puedo opinar al respecto. Gracias. Muchas gracias a usted, Maritza. Sí, nada más como precisar, justo me parece a mí, que es el contexto, ¿no? Estas fallas del funcionamiento del sistema económico-político, que claramente pues ha alcanzado un nivel tal que ha afectado a gran cantidad de la población, al grueso de la población, y no nada más a un grupo, ¿no? No nada más se puede hablar que ha afectado en mayoría a mujeres, ¿no? A las comunidades minorizadas, a ciertas clases sociales, ¿no? Sino que se ha extendido a diferentes sectores de diferentes formas, ¿no? Según esta concatenación de identidades. Y bueno, esto también ha derivado, desde luego, en la pérdida de legitimidad del régimen, pues que se ha encargado también de enriquecerse a partir del despojo, ¿no? Esta acumulación de poder, esta acumulación económica, esa acumulación de fuerzas también se está haciendo a partir, desde luego, ¿no? Del despojo ampliado de la misma población. Y me refiero concretamente a que esas pocas entradas o las entradas que pueda tener económicamente el régimen, los está utilizando
para fortalecer sus aparatos de seguridad, ¿no? Como la Guardia Revolucionaria y demás, frente a momentos de crisis económicas, ¿no? Crisis ambientales y demás, y que claro, ¿no? Hoy es más evidente que nunca que esa fortaleza pues ha alcanzado un grado tal que está amenazando justo la vida, como la menciona la doctora Shekufe. Y frente a esto, claro, ¿no? O sea, es que esas fallas estructurales, esas contradicciones que ya son evidentes desde hace varias décadas, estallan cuando hay esta indignación de parte de que si el propio gobierno no te está dando esas condiciones mínimas para la sobrevivencia, para la reproducción social, y encima está amenazando tu vida por el simple hecho de existir, claro, ¿no? Que hay una desaprobación, un descontento generalizado en contra del sistema de gobierno que impera. Y bueno, solamente eso, como mencionarlo. Pues, muchas gracias, Iraís, muchas gracias a todas. No hay más preguntas en el panel. Si no hay nada más que agregar, yo daría por terminada esta charla, no sin antes, pues, agradecerles muchísimo su participación, su disposición, su tiempo y bueno, todos estos comentarios que nos dan luz para entender un poco más lo que está ocurriendo en Irán y estar atentos a lo que va a pasar en Irán, dado todo lo que se ha comentado en esta mesa, ¿no? Entonces yo les agradezco mucho a nombre del Grupo de Estudios sobre Eurasia, a nombre también de Eduardo Zilli, nuestro organizador de este evento, y pues muchas gracias a todas. La doctora Shekufe quería agregar algo, me parece. Perdón, adelante, doctora. No sé, o sea, no sé si hay tiempo, pero era solo un pequeño comentario ya para cerrar. Yo creo que es como si después de 44 años los iraníes estuvieran haciendo memoria, porque tener a Raisi en la presidencia significa también mucho. O sea, ya nos han dicho, o sea, él junto con el jefe del Poder Judicial, ellos los dos formaban parte de los comités de muerte de los 80s. O sea, tienes en el poder a un asesino. Y eso ya deja muy evidente, o sea, todo lo sufrido. Es como si la existencia de Raisi y otra vez la cuestión del velo, que desde el principio de la revolución ha estado ahí, es como si volvieran, como si nos vinieran a recordar, ¿no? Que otra vez ha llegado el momento de otro cambio radical. Entonces es como si dejaran al desnudo, ¿no? Todo lo sufrido en los 44 años que llevamos de la República Islámica. Nada más cerrar añadir eso. Y muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a usted por sus comentarios. Sí, creo que la atmósfera de política social que vemos ahora recuerda mucho esas protestas populares que terminaron en derrocamiento de la monarquía, ¿no? Entonces ahora mismo pareciera que al menos hay una atmósfera similar, ¿no? De mucho descontento social y pues tendremos que estar atentos a ver qué va a pasar, ¿no? Pues muchas gracias. No sé si quieren agregar algo más, Iraís, Maritza, si no, pues yo daría por concluida la mesa y de nuevo agradecerles su participación. Muchas gracias Juan Carlos, doctora Sí. Shekufe, Maritza. Solo agradecer también por la organización del GESE, a ti Juan Carlos por la moderación y por la invitación también, ¿no? Y gracias a Iraís, amiga, por la invitación y la consideración, y a la doctora Shekufe, ¿no? Por su disposición y su tiempo de compartir esta mesa, ¿no? Muchas gracias a todos. Muchas gracias y un gusto escucharlos. Bueno. Igualmente, doctora, muchas gracias. Gracias. Ya,